Hola compañeros, mi nombre es María Fernanda Costa y soy estudiante de la Universidad de Los Llanos de Ingeniería Agronómica. El día de hoy, junto con mi compañera Jacqueline, vamos a mostrarle cómo hacer una prueba de infiltración y de densidad aparente por el método de cajuelas. Entonces, para estas pruebas vamos a necesitar reglas, martillos, un tubo, recipientes cuyo volumen sean conocidos, bolsas, cintas métricas, un nivel y una pala. Lo primero que vamos a hacer es la prueba de infiltración. Entonces, para esto tenemos que enterrar el tubo en aproximadamente unos 7 centímetros. 7 centímetros que han sido medidos previamente pues, con la cinta métrica y que han sido marcados. Golpeamos de esa manera para que quede alineado completamente. Una vez que hemos logrado que nuestro tubo quede completamente nivelado, como lo podemos comprobar acá con ayuda del nivel, pues ya, lo que haremos será colocar nuestra bolsa y agregar el agua. Entonces, agregaremos 1.5 litros. Paso seguido lo que haremos es vertir el agua y empezamos a contabilizar con ayuda del cronómetro. Ok, como resultado final obtenemos que después de 22 minutos y 19 segundos nuestra agua ha sido totalmente filtrada. Hola, mi nombre es Jacqueline y hoy les voy a enseñar cómo calcular la infiltración con los datos obtenidos en campo. Entonces, resulta que se nos olvidó medir la altura del agua en el momento de colocarla dentro del tubo, pero pues no importa porque lo que vamos a hacer es calcular esa altura teniendo en cuenta el volumen de agua que colocamos dentro de ese tubo que, como ustedes vieron, fue de 1500 centímetros cúbicos. Entonces, teniendo en cuenta que el volumen del cilindro es el pi por el radio cuadrado por la altura, tenemos el volumen, tenemos el radio y despejamos la altura. Entonces, al despejar la altura, nos da 6,85 centímetros de altura en el tubo en el momento de colocar el agua. El tiempo que nos llevó a drenar esa agua completamente fue de 22 minutos y 19 segundos. Pasando de eso a segundos, pues para poderlo manejar mejor, son 1339 segundos. Entonces, luego lo que vamos a hacer es una regla de 3 muy sencilla. Si 6,85 centímetros de agua se drenan en 1339 centímetros, ¿cuántos centímetros de agua se drenan en 3600 segundos? Que es lo que corresponde a una hora. Entonces, multiplicamos cruzado y dividimos, es lo que tengo acá, y eso me da un valor de 18,42 centímetros por hora, es decir, que por hora se me drenan, se me infiltran en el perfil 18,42 centímetros de agua. Ese es un valor alto, ¿sí? Lo que quiere decir que ese suelo tiene un buen drenaje, que tiene una buena infiltración en el perfil, es decir, que no se me va a encharcar, que va a tender a drenar rápidamente. También me indica un valor alto, es decir, que es un suelo que va a tener mayor productividad y que es un suelo de mejor calidad. Como ustedes vieron, la textura tiene mucho que ver y en este caso tenemos una textura arenosa. Para nuestra siguiente medición de densidad aparente por medio del método de cajuela, primero que todo haremos un cuadrado de 20 por 20. Una vez tenemos nuestro cuadro hecho, lo que vamos a hacer es sacar una cantidad de suelo, haciendo un hoyo no muy profundo. Entonces, a continuación lo que haremos es tapar nuestro agujero con papel vinipel para posteriormente llenarlo de agua, tomar la medida del agua. Yo aquí ya he vaciado un poco de agua en este recipiente
hay 200 mililitros y voy a ir agregándoselas poco a poco. Sí, hasta ahí. Entonces, en total serían 600 mililitros de agua. Paso seguido, lo que haremos es ir a pesar nuestra muestra en una balanza y la colocaremos a secar. Hola nuevamente, les voy a mostrar cómo calcular la densidad aparente con los datos obtenidos por el método de la cajuela. Entonces, cuando nosotros sacamos ese suelo de la cajuela, teníamos que pesarlo y de esa forma obteníamos el peso del suelo húmedo, que nos dio un valor de 1771 gramos. Luego de llevarlo a secar por unas 24 horas en un horno, obtuvimos un peso de suelo seco de 1062 gramos. Esto fue muy casero, pues porque no contábamos con un horno especializado como los que tienen en el laboratorio. El volumen de agua, como ustedes vieron, fue de 600 centímetros cúbicos. Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar en la fórmula. Densidad aparente es igual al peso de suelo seco sobre el volumen del agua. Eso es 1062 gramos sobre 600 centímetros cúbicos y nos da un valor de densidad aparente de 1.77 gramos sobre centímetro cúbico. Resulta que para texturas gruesas, como es el caso, que es una textura arenosa, valores mayores a 1.6 gramos sobre centímetro cúbico, según la literatura, indica un valor alto, es decir, que indicaría que este suelo llega a tener problemas de compactación. Pero pues resulta que es un suelo arenoso, como ustedes vieron, se observa bastante suelto, entonces no es probable que esté compactado, por lo que pues probablemente este resultado muy alto se deba a errores y a pues que el método de la cajuela no es muy preciso porque se disturba la muestra de suelo, como si lo sería el método del cilindro, que nos llevaría a un valor más aproximado de la densidad aparente. Bueno, ¿de qué nos sirve calcular la densidad aparente de un suelo? Nos sirve para, es un indicador de la compactación del suelo, ¿sí? Nos puede decir si un suelo puede tener problemas de compactación, es decir, si las raíces van a encontrar obstáculos al momento de crecer dentro del perfil. Con estos datos también podemos calcular la humedad volumétrica, que es muy sencilla. Entonces es el peso del suelo seco menos el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco, que eso nos indica el peso del agua, sobre el peso del suelo seco, y eso lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje. Obtenemos un valor de 66,7%. Este valor de 66,7% de humedad, pues lo que me indica es que tiene bastante agua el suelo, a pesar de ser un suelo de textura arenosa, pues que no debería tener tanta humedad. Pero resulta que por estos días ha estado lloviendo demasiado en Tame, así que el suelo está muy saturado, como ustedes pueden ver, y pues por eso obtenemos ese valor tan alto. Medir la densidad aparente del suelo, medir la infiltración, conocer la textura, la porosidad, la humedad, es muy importante, ya que estos son indicadores que nos van a brindar información valiosa sobre el estado físico de ese suelo, sobre las características de ese suelo, que nos van a permitir a nosotros como agricultores o como ingenieros agrónomos tomar decisiones sobre el manejo de ese suelo para determinados cultivos. Entonces eso es todo por hoy, muchachos.